Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Física 2 para el 10º grado. Estábamos con el tema de torque y movimiento de una fuerza. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de continuar con lo que sería torque neto. Pues teníamos que el torque es un giro o vuelta que tiende a producir rotación. Las aplicaciones se encuentran en muchas herramientas comunes en el hogar y en la industria, donde es necesario girar o apretar o aflojar dispositivos. La definición más simple sería que el torque se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional. Recuerden que habían algunas características con respecto a lo que es el torque. Dice que tiene que tener una magnitud, una dirección y una ubicación donde se aplica la fuerza. En el caso del torque, la fórmula para calcular el torque es la fuerza aplicada por el brazo o la distancia de la herramienta y por el grado de inclinación o el ángulo de inclinación en el que se está aplicando la fuerza. Eso nos da como resultado lo que es el torque. Ahora, en el caso del torque, vamos a ver. Dirección dice, en el momento de tensión de cantidad vectorial, estoy buscando, no. Dice, al girar el mando del... Aquí está, esto es. Ahora, con respecto al movimiento del torque, vamos a tener que va a haber un momento en que es positivo y otro que es negativo. Si es en relación contraria a las agujas de reloj, si el torque es contrario a las agujas de reloj, o sea, al revés, va a ser positivo. Pero si es en relación a las agujas del reloj, como este que vemos acá, el torque se vuelve negativo, va a tener símbolo negativo. Eso tienen que recordarlo porque los ejercicios que vamos a realizar más adelante pues están relacionados. Recuerden que si el torque es contrario a las agujas del reloj, el momento de torsión es positivo. Si es a favor de las agujas del reloj, pues el momento de torsión es negativo. Bien, ¿preguntas o algo con respecto? ¿Algo que no haya entendido? Estamos claros, ¿verdad? Bien, entonces teníamos el primer ejemplo aquí, el primer ejercicio, donde vemos aplicando una fuerza de 80 newtons a una herramienta, a una llave, para aflojar lo que es esa tuerca que vemos acá. Entonces, ¿cómo se calcula el torque en este caso? Que tenemos un ángulo de inclinación. Pues primero podemos venir y multiplicar lo que es la distancia o el brazo de la herramienta, que ese son 12 centímetros, y esto lo multiplicamos por lo que son el seno del ángulo. Recuerden que el seno se calcula, ¿cómo sacamos seno? Eso es en relación al ángulo de inclinación, al cateto opuesto al ángulo. Entonces sacamos seno de 60, que sería el ángulo, y esto nos da a 0.104 metros. Aquí se hizo una conversión primero de centímetros a metros, que da a 0.12 metros por seno de 60, que da 0.104. Una vez que ya tenemos aquí calculado lo que es el seno, que hicimos este paso, pues lo multiplicamos con el valor de la fuerza aplicada, que serían los 80 newtons, y nos da como resultado que el torque aplicado a esa tuerca, perdón, es de 8.32 newtons por metro. En este caso, esta es la unidad con la que se mide el torque, sería por newton por metro, que es la fuerza aplicada por metro de distancia, por la distancia del punto de aplicación a la herramienta. Ahora tenemos algunos ejercicios aquí sencillos, donde dice que hay que calcular el torque o momento de las siguientes fuerzas. Aquí tenemos la fuerza aplicada, que serían 12 newtons. Tenemos el brazo, que sería 5 metros, o la distancia, o el radio. Y tenemos los grados de inclinación de la aplicación de la fuerza, donde son 45 grados. Entonces, para sacar el cálculo de esto, venimos y multiplicamos lo que es
Como es una multiplicación, no importa en el orden que lo hagamos. Pero vamos a multiplicar primero lo que es el brazo o la distancia por el seno de 45. Sería seno 5 por seno de 45. Y me ayudan ahí a multiplicar. Sería seno de 45. Y eso lo multiplicamos por la distancia, que serían 5 metros. Y luego el resultado de eso lo multiplicamos por la fuerza de aplicación, que serían 12 newtons. ¿Cuánto les dio? ¿Lo hicieron? 2700 me sale a mí. A ver, estimada. Primero hizo seno de 45, ¿verdad? Seno de 45. ¿Sí? Eso le da a 0.71. Sí. Luego eso lo multiplicó por 5. ¿Sí? Y luego eso lo multiplicó por 12. ¿Cuánto le dio? A mí me da 42.42. Por 42.43 redondeado, ¿verdad? Porque Y eso me... después del 2 sigue un 6. Entonces sería 42.43. Y estos serían newtons por metro. Y este es el resultado del primer ejercicio. Son sencillos estos ejercicios. Vamos a ver, vamos a hacer el segundo. Dice que tenemos una fuerza de aplicación de 6.5 newtons, un brazo de 8 metros y un ángulo de inclinación de 55 grados. Entonces igual vamos a hacer seno de 55 y eso le vamos a dar igual. Eso se da a 0.82, ¿verdad? Profe. Seno de 55, ahí está el dato. Mire, estos grados que aparecen ahí son los grados que tiene que poner en la calculadora. Entonces sería seno de 55, le damos igual, y luego eso por la distancia, que serían 8 metros, por 8, y luego por la fuerza que está aplicándose, que son 6.5 newtons. ¿Cuánto da? 39.5. A mí me da 42.59. Redondeado eso de 42.59. Sí, sí. Ok, serían 42.6. Y estos serían newtons por metro. Bien, entonces los demás ejercicios, eso lo van a hacer ustedes, se los voy a dejar ahí de tarea para que ustedes lo hagan. Entonces vamos a pasar al siguiente subtema, que sería lo que es el torque neto. El torque neto es el que se aplica, dice, sobre un cuerpo en el que pueden existir muchos torques actuando al mismo tiempo. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, por ejemplo, si dos fuerzas, dice, actúan sobre un mismo objeto en el que el sentido gira el objeto. Aquí vemos que el torque se está aplicando hacia arriba, pero aquí hay otro torque. ¿Quién me puede decir a qué se referirá esta flechita de acá? ¿Qué es lo que estará indicando? Si vemos que la fuerza se está aplicando hacia arriba, ¿por qué hay una flechita hacia abajo? ¿Qué será esto? ¿Ideas? El peso. El peso, correcto, correcto, es el peso de la herramienta, porque el peso de la herramienta está girando, está haciendo presión hacia abajo, está haciendo torque hacia abajo, está causando un movimiento de giro, pero contrario en relación a las hojas del reloj, pero nosotros, aquí se está haciendo un torque hacia arriba. Entonces dice que el torque neto es igual a la sumatoria de todos los torques que actúan sobre un objeto, sobre un punto de aplicación, que eso sería igual a T1 más T2 más T3, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué aquí es negativo? Estamos sumando y restando,
porque si si los dos torques estuvieran hacia la misma dirección, sería una suma. Pero en este caso, como un torque está hacia arriba y el otro está hacia abajo, entonces se nos vuelve una resta acá. Se nos vuelve una resta. Le estamos restando al torque, le vamos a restar lo que es el peso de la herramienta, el torque que está haciendo el peso de la herramienta. Y vamos a pasar al el primer ejercicio que dice, si la fuerza de la figura es igual a 90 newtons, o sea, la fuerza aquí aplicada sería en 90 newtons, ¿cuál es el torque resultante respecto al eje A, que sería este punto de acá? Si el peso, dice, de la varilla es de 15 newtons, esta varilla pesa 15 newtons. Entonces, para calcular el torque, aquí en este caso, necesitamos primero decomponer esta fuerza en sus componentes, en el eje X y en el eje Y. Para eso, vamos a analizar primero cada una de las fuerzas en relación al torque, a la fuerza de aplicación, pero también, si vemos acá, la varilla está ejerciendo un cierto torque debido al peso de la varilla, y nos dicen aquí que el peso de la varilla es de 15 newtons. Entonces vamos a utilizar eso como referencia para venir y aplicar esa fuerza. Entonces, ¿cómo calculamos aquí la fuerza de las componentes? Entonces vamos a sacar las componentes acá. En el caso del eje X, entonces aquí la fuerza en el eje, vamos a ponerlo sub X. Bien, si me ayuda alguien, ¿cómo sería eso de calcular la fuerza ahí? ¿Quién se acuerda de cómo se hace eso? ¿Cómo se calcula F de X? La componente de X para la fuerza. Recuerden que la componente en X es esta que vemos acá. Y el ángulo está adyacente, ¿verdad? A la componente en X. Entonces quiere decir que le vamos a sacar seno o coseno acá. ¿Quién se acuerda? ¿Se le saca seno o coseno al cateto adyacente? Sí. Seno. ¿De acuerdo a los demás? Bien, repito. Y esto tienen que saberlo de memoria, ¿sí? Porque cuando es el ángulo, cuando vamos a calcular la magnitud de la componente en X y el ángulo está adyacente a la componente, se le saca coseno. Si el cateto es opuesto al ángulo, se le saca seno. Esto recuérdenlo. Si el ángulo está recostado en el cateto, se le saca coseno. Si es opuesto al ángulo, se le saca seno. Entonces, para la componente en X, vamos a calcular que sería la magnitud del vector. La magnitud del vector es 90 newtons. Entonces sería 90 newtons. Y esto por el coseno del ángulo, que serían por coseno de 30. Si me ayuda alguien a multiplicar para ver cuánto nos da. 80.19. ¿Segura, estimada? Sí, estimado. A mí me da 77.94. Eso me da a mí también. $77.94. Ingers, recete su calculadora. Seguramente no la tienen dele clic en modo 2 veces. No, perdón. Le va a dar Shift y luego en modo. Shift Mode. Eso, ya. ¿Ya la reseteó?
Sí. Ok, pruebe a hacerlo de nuevo. Da 77.94, ¿verdad? Y esos son newtons. Ya me dio ya. Ya, perfecto, excelente. Ahora sí, vamos a sacar entonces la componente de esa fuerza, pero en el vector, en el eje Y. Eso sería igual a la magnitud del vector, nada más que aquí ya no le vamos a sacar coseno, sino que le vamos a sacar seno, porque es el cateto opuesto. Entonces sería seno de 30, que es el valor del ángulo. ¿Cuánto sería eso? Sería seno de 30 por 90. ¿Cuánto? 45. 45, perfecto. Serían 45 newtons. Bien, ya tenemos aquí entonces, ahora vamos a analizar, vamos a sacar lo que es el torque en relación al punto A para cada una de las componentes. Ahora, si se fijan acá, en el caso de la componente en X, la componente en X se mantiene en línea al punto de aplicación, lo que quiere decir que no hay una fuerza que se esté ejerciendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, el torque en relación a este punto va a ser cero. ¿Entienden? ¿Sí o no? ¿Cómo? No, no entendí. A ver, les decía, para el caso de la componente en X, esa se mantiene en la misma horizontal en relación al punto de aplicación, que sería el punto A. Bien. Ahora, como no hay inclinación en relación al eje X para hacia arriba o hacia abajo, o sea, se mantiene en la misma dirección al punto de aplicación, entonces esta componente no está realizando torque en relación al punto A. La única que está realizando una presión o torque es la componente en Y. Ahora, para la componente en Y ya tenemos el valor de la fuerza. Ahora necesitamos, tomando la formulita de torque, que es esta que vemos acá, entonces vamos a aplicarle lo que es esta misma formulita a la componente en Y, y eso nos quedaría que, entonces, vamos a ver. Entonces T en este caso T va a ser igual a la fuerza, que serían 45 newtons, y esto por sería la distancia que ya la tenemos nosotros, que serían 3 metros. Ahora, ¿cuánto daría eso? Ya aquí ya no aplicamos seno de 30 porque ya lo hicimos acá para la componente. Entonces, 135. serían 135. 135 y estos serían newtons por metro. Ok, ya tenemos la componente ya tenemos el torque aplicado en relación a la fuerza. Ahora vamos a sacar el torque en relación al peso de la varilla. Entonces vamos a hacer lo mismo, nada más que en este caso, pues como no hay una componente no hay una componente en X, entonces vamos a tomar solamente la componente en Y y tenemos que en este caso pues tenemos el peso que ya son 15 newtons, entonces lo vamos a multiplicar por lo que es la distancia acá que tenemos acá. Vamos a aplicar esta misma formulita. Solo que a este le vamos a poner TW.
Ok, aquí tenemos, entonces, lo único que cambiaría aquí sería la fuerza, que son 15 newtons. Entonces tenemos 15 por los mismos 3 metros, que es en relación al punto B, donde se está haciendo el peso, donde el peso pues se está aplicando, que esto sería el mismo centro de masa, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la multiplicación de 15 por 3, ¿cuánto nos da? 45. 45. Ok, ya tenemos aquí. Ahora, vamos a analizar cómo sería esta situación. A ver si se restan o se suman. En este caso, si vemos el punto de aplicación, es en relación a las agujas del reloj, ¿verdad? Igual el peso está haciendo un peso hacia abajo. Quiere decir que está jalando hacia abajo. También está en relación a las agujas del reloj. Lo que quiere decir que los dos torques están en relación al mismo sentido. Entonces, sustituyendo acá, para T1, vamos a tomar T1 como la fuerza de aplicación, serían 135. 135, pero esta tiene un valor negativo. Recuerden que es en relación a las agujas del reloj. Entonces, si es en relación a las agujas del reloj, entonces se vuelve, tiene un valor negativo. Y estos son newtons por metro. Ahora, esto más el torque del peso, que eso serían 45 newtons, que también se vuelven negativos. Y solamente hay dos fuerzas aquí. Ok, bien. Ahora, si se fijan aquí tenemos una multiplicación de signos. Entonces sería más por menos. Al final nos va a dar, ¿a cuánto? Menos. A menos, correcto. Ok. Ahora sí. Entonces, menos 135, menos 45, ¿cuánto nos daría? ¿Quién me ayuda ahí? En la calculadora, si no lo pueden hacer mentalmente. 85. No, menos 135, menos 45. O sea, sería negativo Negativo 35. 90. No, negativo 85. No, estimados. Negativo 135 menos 45. A ver, ponen el símbolo de negativo, ¿verdad? Y luego 135. Y luego Negativo menos. 180. Correcto. Son Dice mentalmente. negativo 180. Y estos serían newtons por metro. Este negativo representa hacia dónde se está aplicando la fuerza. No es que sea, o sea, no es que esté negativamente la aplicación del torque, sino que este símbolo solo representa hacia dónde se está haciendo el torque. En este caso, si tiene símbolo negativo, quiere decir que es a favor de las agujas del reloj. Si tuviese el número positivo, sería en contra de las agujas del reloj. ¿Entendido eso? Sí, profe. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de dónde salieron los datos? Ninguna, No. profe. Perfecto, entonces hasta la próxima clase.